Bienvenidos, yo soy Michael Anzola, paparazzi del deporte, y este es el único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas, pero por su acción fuera del campo de juego. Y justamente fuera de los recintos deportivos es donde ha habido mucha acción recientemente a propósito del mercado de fichajes. Y ese será el tema que tocaremos el día de hoy. Hoy en Paparazzi del Deporte hablamos de los ambiciosos planes de la Superliga China. Fichajes de venezolanos en el deporte mundial. Y Río 2016 suma un nuevo dolor de cabeza a los que ya tiene Brasil. Durante el mercado de fichajes que ha estado en ebullición en las últimas semanas, suele hablarse de las millonarias transacciones de las ligas europeas. Pero en este año 2016 surgió un nuevo actor, con un ambicioso plan que dejó boquiabierto a más de uno por sus contratos millonarios. Se trata de la Superliga China, que ha capturado la atención del mundo entero con unas cuantas transacciones que han colocado nuevos rostros en el ranking de los fichajes más caros en la historia del fútbol. Pongámonos en contexto con algunos de los casos que más han sonado en fechas recientes. El primero que debemos citar es el de Hulk, el astro brasileño del fútbol que llegó el pasado 29 de junio a China. Esto tras firmar un acuerdo sin precedente con el Shanghai Football Club. El Zenit de San Petersburgo aceptó la oferta del club chino, que adquirió al brasileño por 55,8 millones de euros. Y con esta cifra, el fichaje de Hulk se convierte en el más caro en la historia del fútbol chino. El brasileño recibirá un salario anual de unos 20 millones de euros por cada una de las 3 temporadas que ha firmado con el conjunto que juega sus partidos de local en el estadio de Shanghai. Este sueldo que recibirá Hulk le coloca al nivel de los salarios que cobran figuras como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Antes del arribo de Hulk, el máximo fichaje en la historia del fútbol chino era el del también brasileño Alex Teixeira del Shakhtar Donetsk al Jiangsu Suning, que pagó 50 millones de euros a principios de este año. Y luego del caso de Hulk se habló del italiano Graziano Pelé, quien era jugador del Southampton de Inglaterra y decidió irse para el Shandong Luneng, equipo que pagó unos 16 millones de euros al conjunto inglés. El italiano firmó por 2 años y el club chino le pagará la cantidad de 16 millones de euros por temporada. Y así entra en el top 5 de los futbolistas con el mejor salario en el mundo. El salario anual de Graziano Pelé solo estará por debajo de lo que cobra Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar y Hulk. Pero ellos no son los únicos. Suenan nombres de otras estrellas del fútbol mundial, con la mira puesta en el fútbol asiático, en especial en la Superliga China. Pero para entender un poco más lo que está sucediendo en el fútbol de ese país, conversamos con Jesús Serpa, economista, consultor de negocios y conductor del programa radial Pelota de Real, quien nos ofreció un análisis acerca de lo que está ocurriendo en la Superliga China y a qué se debe esta ola de compras. ¿Cuál es el plan de la Superliga China? Esto nos lo comentó Jesús Serpa. Lo que está ocurriendo en China es lo siguiente. China está buscando 2 objetivos. Por un lado, seguir siendo una superpotencia y no solamente en temas de, población, impacto económico en general, sino en lo que es el tema también deportivo. Sabemos que ha tenido buenos resultados a nivel olímpico, pero no así a nivel, por ejemplo, de lo que es el fútbol. De hecho, ellos están tratando de diversificar su industria y en el caso de los deportes quieren que la industria dentro de unos años esté alrededor de los 850 billones de dólares. Eso es aproximadamente en épocas de bonanza, por ejemplo, con el petróleo alrededor de 80-100 bolívares, serían unos 8 o 9 años
de ingresos petroleros, por ejemplo, en Venezuela. Con esto lo que quiero es mostrar de alguna forma el tamaño de lo que se está proponiendo China como su deporte profesional, su industria deportiva. Estamos hablando de que, por ejemplo, tienen un complejo principal para desarrollar el fútbol que costó cerca de 198 millones de dólares. Estamos hablando que firmaron recientemente un contrato de derechos televisivos para transmitir la Superliga en China, que es casi 2 billones de dólares por los próximos 5 años. Es decir, China está apuntando en distintos ámbitos a convertirse en un mercado importante para el fútbol mundial. Serpa también se refirió a las cifras astronómicas que se han pagado por los fichajes de futbolistas como el italiano Graziano Pelé y el brasileño Hulk. Hay algo de exorbitante en todos estos montos, ¿no? Porque básicamente son jugadores que están, el caso de Hulk, por ejemplo, son jugadores que están prácticamente en la última etapa de su carrera. Jugadores como el colombiano Jackson Martínez están de alguna forma buscando ese rebote luego de un paso fallido por el mercado europeo. Y entonces, claro, es como un mercado para algunos jugadores como un retiro importante en términos de dinero, para otros jugadores con la posibilidad de hacer, digamos, tomar sus carreras otra vez y tratar de regresar a las principales ligas europeas. Que si valen o no lo valen, bueno, hay un tema simplemente de oferta y demanda, hay un mercado que está apuntando a buscar jugadores y a crecer a toda costa, y probablemente en Europa no pagarían esos montos por un jugador como los que hemos mencionado, pero bueno, hay mercado para todo y China está buscando eso, pues. Algo que también nos preguntamos es si en el futuro, con estas contrataciones, los seguidores del fútbol verán la Superliga China tal como hoy en día siguen en cualquiera de las ligas europeas. El fútbol chino está tratando de buscar figuras como lo que fue el modelo de alguna forma de desarrollo y de negocios de los Estados Unidos en los años 70, cuando por ejemplo Cosmos trajo figuras importantes como Pelé, como Beckenbauer, como Chinaglia ya en su retiro, ¿no? China se propone hacer un mundial para el año 2026 e incluso se habla que sería entre esa fecha y el 2050, y el objetivo de ellos es tratar de ser potencia también a nivel futbolístico, y obviamente que esto se convierta en negocio. Y ellos están hablando de ganar un mundial entre esos años. De hecho, la Asociación China de Fútbol hizo un plan que fue revelado en abril, donde hay unas metas muy puntuales, por ejemplo, de tener hasta 50 millones de futbolistas federados, parte de todo este proceso de crecimiento del fútbol chino, de la industria china y de la profesionalización y del crecimiento de los negocios deportivos también en China. Esto que están buscando en el fútbol, esto es mucho más grande, es mucho más trabajado, es mucho más pensado, es casi una política de Estado para China. Agradecemos a Jesús Serpa por sus aportes con relación a este tema. Él es economista, consultor de negocios y conduce junto a Federico Rojas el programa radial Pelota de Real, donde tratan estos temas de los negocios en el mundo del deporte. Y ya llega el momento de realizar la primera pausa en esta edición de Paparazzi del Deporte. Pero ya regresamos con más de esta edición dedicada al mercado de fichajes. No se muevan porque al regreso estaremos hablando de las transacciones que involucran a los venezolanos en este mercado de fichajes 2016. Estamos de vuelta en esta edición de Paparazzi del Deporte. Recuerden que les espero en redes sociales con @Miquelanzola en Twitter y en Instagram. Allí la interacción es permanente y en tiempo real. Y tal como les comenté en la parte anterior, el mercado de fichajes ha sido el tema más caliente durante el mes de julio, con transacciones millonarias que rompieron el mercado, como las que ocurrieron en el fútbol chino, que fueron objeto de análisis en la parte anterior de este programa.
Pero ahora volvemos la mirada nuevamente al mundo occidental para adentrarnos en las transacciones que involucran a los venezolanos en el deporte. Comencemos con uno de los más comentados en el fútbol local, el fichaje del vinotinto Adalberto Peñaranda. El Udinese italiano confirmó la adquisición temporal del delantero venezolano Adalberto Peñaranda, procedente del Watford inglés. Peñaranda disputó la última temporada en la Liga Española con el Granada. De hecho, con este equipo Peñaranda se convirtió en el jugador extranjero más joven en anotar un doblete en la Liga Española, batiendo el récord que ostentaba el argentino Lionel Messi. Su nuevo club le dio la bienvenida en las redes sociales e informó que la transferencia es por un periodo temporal sin precisar la duración exacta. Se dice que Peñaranda está en la mira de los más importantes clubes de la Liga Española y es por ello que la operación incluye una cláusula que le permitirá al futbolista fichar por el Real Madrid, por ejemplo, cuando este equipo haga una oferta y el jugador simplemente diga que sí, así, sin más dilaciones. Por otra parte, el Getafe anunció el fichaje del venezolano Rolf Feltscher por las siguientes 2 temporadas. El jugador fue presentado en el Coliseum para después incorporarse al trabajo en Segovia a las órdenes de Juan Snyder. Claramente Getafe es un gran club, mucha digamos, ¿cómo se dice en español? Posibilidad aquí en ese club para ir para arriba otra vez. Y claro, me gusta el fútbol aquí en España y estoy muy contento de estar aquí. Y tras varios meses de rumores que vinculaban a Cristian Santos a diversos clubes de Alemania, Holanda y España, el delantero venezolano finalmente fue fichado por el Deportivo Alavés, luego de jugar la temporada pasada en la liga holandesa. Bueno, una gloria jugar enfrente de una afición que te apoya y que te dé ese respaldo para enfrentarte a todos los objetivos que te lleguen. El centrocampista Rómulo Otero, de 23 años de edad y quien jugaba con el Huachipato chileno, llegó esta semana a Brasil para cerrar su fichaje con el Atlético Mineiro. El equipo de Belo Horizonte anunció a través de su asesoría de prensa la llegada del volante venezolano para firmar su vinculación definitiva con el club brasileño. La llegada de Otero se dio en el último día de inscripciones internacionales para la Liga Brasileña de Fútbol. Y cambiamos de disciplina, pero seguimos en el tema de las contrataciones. Tenemos que hablar del nuevo destino de Greivis Vázquez en la NBA, pues el venezolano vestirá la camiseta de los Nets de Brooklyn en la próxima temporada. El equipo estadounidense anunció el fichaje del venezolano por una temporada y $5 millones. El jugador venezolano suma 6 campañas en el baloncesto estadounidense desde que debutó en el año 2010 con los Grizzlies de Memphis. Y los Nets serán su 6º equipo tras haber jugado con los Pelicans de New Orleans, los Kings de Sacramento, los Raptors de Toronto y los Bucks de Milwaukee. También debemos hablar del venezolano Michael Carrera, quien fue contratado por el Heat de Miami para que participe en la Liga de Verano, lo que le abre una posibilidad para ser el segundo venezolano activo en la NBA en la actualidad. Y con tan solo 23 años de edad, Carrera podría convertirse en el 4º criollo en estar en el mejor baloncesto del mundo. Carrera es oriundo de Anzoátegui, acaba de egresar de la Universidad de Carolina del Sur y tuvo una buena temporada en el baloncesto universitario con el equipo de Gamecocks. Y para cerrar esta parte del programa dedicada a las contrataciones de venezolanos, nos trasladamos al ámbito local para comentarles que la organización Marinos de Anzoátegui anunció que Carl Herrera ya asumió la presidencia del equipo oriental, que es propiedad del ex Grande Liga
Carlos Silva. Esta es la primera vez que Carlos Herrera asume este rol de presidente de un equipo después de dirigir a Gigantes de Guayana por 6 temporadas consecutivas, aunque fueron 7 las temporadas que estuvo vinculado a esa organización, ya que el primer año llegó como parte del cuerpo técnico para luego asumir las riendas del equipo. Bueno, y ya llega el momento de realizar una nueva pausa en esta edición de Paparazzi del Deporte. Al regreso tenemos más temas de actualidad extradeportiva. Ya venimos. Estamos de vuelta en esta edición de Paparazzi del Deporte y es momento de echar un vistazo a unas breves de actualidad. Empecemos con lo que tiene que ver con Río 2016 en el marco de los hechos que han conmocionado al mundo en las últimas semanas, que se suman a los inconvenientes propios de Brasil para llevar adelante los Juegos Olímpicos, que ha estado aquejado por temas políticos, económicos, de salud, seguridad, etc. Esto ha amenazado la realización del evento. Pero ahora le sumamos lo que ha ocurrido en el ámbito internacional. El caso es que las autoridades brasileñas dijeron que revisarán los preparativos de seguridad para los Juegos Olímpicos después del ataque en Niza y probablemente aumenten la cantidad de controles de seguridad en Río de Janeiro. Esto lo informó el ministro de Defensa de ese país. Por su parte, el alcalde de Río, Eduardo Paes, confirmó que se redoblará la seguridad de las delegaciones olímpicas de países que han sido blanco de atentados terroristas. Unos 85.000 policías y soldados patrullarán los Juegos y esta cifra es aproximadamente el doble de la seguridad que hubo hace 4 años en Londres. Y esta situación de los atentados quizá se suma a la larga lista de razones que han tenido muchos mandatarios para demorar su confirmación a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En enero se hablaba de unos 100 jefes de Estado en la ceremonia del 5 de agosto, pero no se ha vuelto a hablar de esa cifra. Al parecer, ese tema no se toca. El Ministerio del Exterior de Brasil rehusó ofrecer un cálculo con relación a la asistencia de jefes de Estado y señaló que la lista de asistentes será publicada justo antes de la inauguración. Francia es de los países, de los pocos que había confirmado la asistencia de su mandatario François Hollande, pero esto lo habían hecho antes de que ocurriera el ataque en Niza. No sabemos si cambió el parecer del presidente francés. Lo que sí se supo mediante un comunicado de la presidencia brasileña es que el gobierno francés aclaró a Brasil que no es verdadera la información de que un brasileño supuestamente vinculado al Estado Islámico estaría planificando un atentado contra la delegación francesa durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Esta información surgió luego de que el general Christophe Gomard, jefe de la Dirección de Información Militar, evocó el supuesto plan la semana pasada durante una audiencia en el Congreso francés que investiga los atentados de 2015 en París que dejaron 147 muertos. Pero en un comunicado enviado después al Ministerio de Defensa de Brasil, este general francés explicó que la información fue analizada por las agencias francesas y se llegó a la conclusión de que la información es falsa. Bueno, y así llegamos al final de esta edición de Paparazzi del Deporte. El único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas, pero por su acción fuera del campo de juego. Nuestra próxima cita es el domingo a las 3:30 de la tarde, cuando estaré de vuelta con más actualidad extradeportiva.
porque yo sé que ustedes quieren conocer más de sus estrellas deportivas. Les tengo preparado un especial dedicado a los venezolanos que han hecho historia en los Juegos Olímpicos. Vamos a conocerlos dentro y fuera del ámbito deportivo. Eso es para la próxima semana. Les espero aquí en nuestra acostumbrada cita dominical y vespertina. Yo soy Michael Anzola, paparazzi del deporte. Hasta la próxima.